Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Vamos a leer el capítulo diario. Hoy vamos a leer el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Este hermoso libro que nos habla de todo lo que hicieron llenos del Espíritu Santo. Y esto nos anima a nosotros, hermanos, porque nosotros también tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Lo malo en nosotros es que no le pedimos al Espíritu Santo, no le creemos al Espíritu Santo, mejor dicho, que está con nosotros. Yo le invito a que lo intente, pídale al Espíritu Santo, que le dé la gracia de conocer los santos caminos, que le enseñe, que le eduque, que le quite los miedos, que le dé la sabiduría, que le enseñe el camino que nuestro Dios tiene para usted. Y el Espíritu Santo, como dijo Jesús, los guiará por ese camino que Papá Dios ha dispuesto. Porque para eso nos dejó Jesús, para que nos guiara, para que nos recordara todo lo que Jesús había enseñado en aquel entonces a sus apóstoles. Leamos pues este capítulo, conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros y que el Espíritu Santo quiere obrar maravillas, como lo hizo en aquellos que dijeron sí. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo, cuando se presentaron los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. Al día siguiente los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Ahí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron traer a Pedro y Juan ante ellos y empezaron a interrogarles: ¿con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaba Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal. Mientras deliberaban entre ellos, decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo, pero prohibámosles que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios.
Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos. Les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios, diciendo: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra tu Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino que todos lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí leemos, hermanos, la continuación que nuestro hermano nos leyó, el capítulo 3, donde Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde, iban a hacer sus oraciones y se encontraron a un tullido que pedía limosna. Y Pedro le dijo esas palabras tan hermosas: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor. Y este tullido, hermanos, se paró en el nombre poderoso de Jesús, el que había resucitado. Y este era el problema que ellos tenían, porque todos ellos habían visto que este tullido se había levantado. Y los sacerdotes y los maestros de la ley querían hacerlos callar, que no siguieran proclamando, anunciando a ese Jesús. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, como dice aquí, empezó a decirles: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos no podían dejar de hablar de las maravillas que ellos habían visto. Nosotros, hermanos, aunque nos quieran callar 1000 personas, porque a veces nos quieren callar diciéndonos: no tiene caso de que tú sigas hablando, quizá nadie escucha, quizá nadie le interesa. No tenemos que dejarnos callar. Es lo que pasó con los apóstoles, querían callarlos. Los maestros de la ley y los fariseos, a ellos no les importaba lo que les hicieran. Ellos estaban convencidos de lo que estaban haciendo, a quién anunciaban. Lo mismo nosotros, hermanos. No nos dejemos callar.
porque a veces llega un problema y ese problema nos quiere hacer callar porque interiormente el enemigo nos habla, mira lo que te sucedió por anunciar a ese Jesús que vive según tú. Mira lo que te sucedió y humanamente, hermanos, caemos en eso, tristemente, y empezamos a desanimarnos y empezamos a querer dejarlo todo. No tenemos que dejarnos callar por nadie. Tenemos que recordar las maravillas que nuestro Dios ha hecho y cómo nuestro Dios cuidaba de aquella primera comunidad. Así va a cuidar de nosotros. Tenemos que tener valentía. Aquí vemos a Pedro y a Juan valientemente hablando, enfrentándose a los maestros de la ley. Y esos maestros de la ley, que eran bien estudiosos, hermanos, quedaron admirados de la forma como Pedro hablaba. Hablaba con poder, con sabiduría. Esas palabras calaban en lo más profundo de sus corazones, pero no estaban dispuestos a escuchar, no estaban dispuestos a creer. Y aquí vemos, hermanos, que en este hermoso capítulo, la primera comunidad, una vez que Pedro y Juan fueron dejados en libertad porque no podían hacerles daño, sí querían hacerles daño, pero tenían miedo al pueblo. Una vez libres, llegaron con los suyos y dice la palabra que todos a una voz elevaron su voz reconociendo el poder. Tú hiciste el cielo, la tierra y todas las cosas. Y ahora, Señor, da valentía a tus siervos para que sigamos proclamando tu palabra. Es lo que tenemos que pedir, hermanos, siempre en oración, que nos dé la valentía para seguir perseverando, para seguir anunciando el dulce nombre de Jesús y reconocer su infinita misericordia, su infinito poder. Cuando decimos las palabras de esta oración, tú hiciste el cielo, la tierra y todo lo que hay en ello, hermanos, estamos reconociendo que nuestro Dios lo ha hecho todo. Algo triste que en este mundo, hermanos, se les ha olvidado a todas las personas poderosas que nuestro Dios es el dueño de todo, que Él diseñó este mundo para que nosotros viviéramos en este mundo. Reconozcamos pues el santo poder de nuestro Dios y sigamos anunciando a nuestro Dios. No tenga miedo. Decirle a las personas que se encuentran, Dios te bendiga, Dios te ama. No tenga miedo ni le dé vergüenza, porque tiene el poder del Espíritu Santo, así como Pedro anunciaba con esa valentía y con ese poder. Fíjese bien, si recordamos el capítulo anterior que nuestro hermano Teo nos compartió, el capítulo 3, Pedro no tuvo que hacer una oración grandísima. Fíjese bien nomás lo que le dijo a este tullido: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Este tullido esperaba dinero, estaba acostumbrado a que le dieran limosnas, pero este tullido tenía fe, hermanos. Pedro miró la fe de este tullido y es por eso que le alcanza ese milagro de Dios, porque tenía fe. Es algo tan hermoso, hermanos, cuando le creemos a Dios. Y aquí también nos habla, hermanos, que la multitud de los fieles tenía un solo corazón. Un solo corazón tenía esa multitud. Todos los que tenían bienes juntaban sus bienes para que otros tuvieran también y no pasaran necesidad. Ese es el amor de Dios cuando lo dejamos entrar en nuestras vidas. Ya no nos importa lo material, ya no nos importa nada de eso, porque si tenemos a Dios lo tenemos todo. Digamos como San Francisco de Asís, mi Dios y mi todo. Dicen los que le conocieron, hermanos, que San Francisco de Asís, su única oración que hacía era decirle a Dios, mi Dios y mi todo. Una vez que decimos esas palabras desde el fondo de nuestro corazón, reconocemos que nuestro Dios lo es todo en nuestra vida y no nos hace falta nada. Es por eso que San Francisco de Asís y muchos santos
se desprendieron de todo lo material porque no les hacía falta nada. Nosotros acumulamos cosas, bienes, ambicionamos dinero porque no hemos dejado que Dios entre a nuestros corazones. No hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es por eso que buscamos llenar ese vacío que solamente lo llena Dios. Esta primera comunidad había llenado su vacío de Dios y no le hacía falta nada. Ojalá que en esta actualidad nosotros, hermanos, tengamos un mismo corazón. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé un corazón de carne y quite ese corazón de piedra que a veces es tan indiferente. Pasa ante el dolor de los demás y este corazón no siente nada. Pidámosle que cambie este corazón y nos dé un corazón que sepa amar, un corazón que sepa compartir, un corazón que sepa desprenderse de todo para ganarlo todo. Así vivía esta primera comunidad, y el Espíritu Santo seguía obrando maravillas en todos y cada uno de ellos. Yo le invito a que siga leyendo con nosotros la palabra de nuestro Dios. Ya casi terminamos las Sagradas Escrituras. Hemos aprendido bastante. El Espíritu Santo nos ha enseñado. Y yo le aseguro que todos los que hemos leído la palabra, esas palabras que hemos leído cuando llega la adversidad, cuando llegan los problemas, cuando llega cualquier situación difícil, el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que hemos leído y esa palabra poderosa que nuestro Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Es lo que le pasaba a Pedro. Cada vez que llegaban las dificultades se acordaba que no estaba solo, que el Espíritu Santo se le había dado para que siguiera llevando la misión que se le había encomendado. Seamos personas pues de oración, hermanos. Seamos personas que le creamos a Dios. Creerle a Dios es abandonarnos totalmente en sus brazos. En cualquier situación, eso es creerle a Dios. Y nuestro Dios le gusta que nosotros, sus hijos, le creamos. No que estemos a medias con Él. ¿Será que sí? ¿Será que no? Él no quiere así, hermanos. Él quiere que le creamos. Ya nos ha dado todas las pruebas de que Él es un Dios fiel, de que Él es un Dios misericordioso y que cumple su palabra. Así que sigamos pues agarrados de la mano de nuestro Dios. Es el camino más hermoso que hemos escogido, porque este camino que vamos caminando nos conduce al cielo. Agarrémonos de la mano de nuestra Madre Santísima para que ella nos lleve a la presencia de su Hijo amado y nos enseñe a escucharlo, a obedecerlo como ella obedeció en esta tierra. Fue la primera discípula, la primera llenada del Espíritu Santo. Ella sabía lo que el Espíritu Santo podía hacer en la vida de todo aquel que le creyera. Creámosle pues al Espíritu Santo y pidamos al Espíritu Santo para que venga a nuestras vidas. Le invito a que lea este capítulo, déjese llenar por la gracia de Dios y deje que el Espíritu Santo le dé la fuerza que necesita. Si no sabe orar, pídale al Espíritu Santo que le dé la gracia de orar. Que tenga un día bendecido, una tarde bendecida, una noche bendecida, donde quiera que se encuentre. Bendiciones.